Capítulo 5. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o High School de XD, y no obtengo ganancias escribiendo sobre ellos. Yo publico un capítulo. Don Aseek, que observaba con vago interés la cola de una de las gruesas serpientes negras de Otis deslizarse por la garganta del moribundo Uchiha, se dio la vuelta y se quitó el sombrero de fieltro en señal de bienvenida. Su guión fue excelente, Ohou-sama. El dragón Ouroboros miró al ángel caído con sus ojos grises y apagados antes de asentir con un gesto minúsculo. Ahuecando sus delicadas manos, la lolita gótica atravesó el tejido de la realidad y entró en la brecha dimensional que acechaba entre los mundos con un destello de luz cegadora y espeluznante de arco iris. Don Aseek parpadeó para aliviar el escozor lloroso en sus ojos, solo para que un guante azul fuera empujado en sus manos enguantadas con toda la fanfarria de una bolsa de comida rápida humana. Como acordamos, entonó Opis, girándose para encarar el cuerpo tembloroso de Sasuke. Destruyendo la lanza de luz que inmovilizaba al demonio contra el suelo con un pensamiento, la diosa dragón extendió su mano y curó cada herida que marcaba la carne de Sasuke. Flotando indeciso, el ángel caído deslizó el buice critical azul sobre su mano izquierda. Incluso si curas sus heridas, Lady Otis, el niño podría no sobrevivir a la infusión de tu poder. Don Aseek apretó el puño para probar el ajuste del Sacred Gear. Los artefactos mágicos construidos por el dios de la Biblia normalmente se ocultaban en las almas de los humanos al nacer, pero los no humanos emprendedores tenían formas de extraerlos de sus dueños originales. Ruice Critical podría ser uno de los Sacred Gears más comunes, pero la capacidad de duplicar su fuerza no era algo despreciable. Tener el artefacto en sus manos era la razón por la que había participado en la pequeña actuación de Opis en primer lugar. Don Aseek volvió a mirar al dios dragón y frunció el ceño. Si bien no es asunto mío, ¿por qué no alimentaste al niño con gotas de poder? ¿Por qué me contrataste para participar en esta farsa? Durante un largo instante, el dragón Ouroboros pareció ignorar la pregunta. Don Aseek no se equivocaba. Esperar 10 años solo para terminar la década con una mentira traumatizante parecía innecesariamente complejo y sin sentido. Especialmente cuando Opis podría haberle dado poder a Sasuke durante su primer encuentro. Pero la preocupación no era solo la capacidad. Un instrumento sin espíritu, que permanece apáticamente dentro de sus límites y crece solo cuando se le obliga a mamar de la teta del poder. Una existencia así no me sirve de nada. Sasuke necesitaba sufrir. Necesitaba experimentar una larga racha de futilidad que le enseñara la debilidad del propósito que Uzumaki Naruto había tratado de darle. Al sumar los últimos años de su primera vida, Uchiha Sasuke había pasado 15 años como un vagabundo ascético que no quería nada para sí mismo. No había pasión en un hombre así. Se contentaba con desperdiciarse logrando poco y justificándolo con racionalizaciones idealistas a medias y quejas sobre el deber. Un hombre débil como ese nunca podría convertirse en el soldado que Opis necesitaba que fuera. Gran Rojo no era algo que pudiera destruirse con un esfuerzo desganado. Si Sasuke iba a ayudarla a destruir al dragón de dragones que se había apoderado de la brecha dimensional, necesitaba ser más de lo que era. Opis compartía el título de la existencia más fuerte con Gran Rojo, y solo un guerrero verdaderamente poderoso podría hacerle daño al dragón del apocalipsis. Ya veo, murmuró Don Aseek, pasando el pulgar por su nuevo Sacred Gear. Tienes la intención de romperlo en pedazos y volver a forjarlo como un demonio con deseos propios. Te deseo la mejor de las suertes en tu empeño, dragón Ouroboros. El negocio ha sido un placer. Ya sabes cómo contactarme si deseas trabajar juntos en el futuro. Unas alas oscuras se desplegaron desde la espalda del ángel caído, deslizándose fuera del bolsillo dimensional en el que normalmente estaban ocultas y elevando al hombre de mediana edad en el aire con un movimiento lento. El Ruice Critical azul bebé desapareció debajo de las mangas de la gabardina de Don Aseek, y él se dio la vuelta para irse. Un consejo, Lady Opis. Este chico puede ser un demonio de sangre pura, pero hay más similitudes entre humanos y demonios de las que a ninguno de los dos le gustaría admitir. No cometa el error de pensar que una sola derrota será suficiente para aplastarle el corazón y convertirlo en otra cosa. Se recuperará. Al ver al ángel caído alejarse flotando en un remolino de plumas de color gris ceniza con una expresión en blanco, Opis comenzó a cambiar. La fachada de inocente niña prepúber de cabello negro se desvaneció y la diosa dragón creció a medida que respiraba, sus pechos se hincharon y sus caderas se ensancharon hasta que se paró en el cuerpo de una mujer adulta. Me subestimas, Don Aseek de los Grigori. Entiendo cómo se comportan ustedes los seres mortales mejor de lo que crees.
Otis se arrodilló junto al pálido rostro de Sasuke y le pasó una mano por el pecho demacrado. La serpiente fantasmal que había dentro de Uchiha se estremeció, dejando escapar un poco más de poder y obligando a Sasuke a inflar sus pulmones recién curados con un jadeo entrecortado. Su corazón regenerado se contrajo débilmente, obligando a que la sangre corriera por las venas de Sasuke mientras su carne comenzaba a desmoronarse una vez más. El dragón Ouroboros tenía la capacidad de destilar su propia esencia. Conjuradas en forma de serpientes negras brillantes, las criaturas hundían sus colmillos en cualquier ser que hubiera llamado su atención. El veneno de Otis era un arma de doble filo, que liberaba parte del potencial de la persona mordida, aunque corría el riesgo de matarla directamente. Lo que Otis le había dado a Sasuke era más que un simple mordisco. Era un vínculo constante entre ella y él, que vertía cada vez más veneno en sus venas cuando ella lo deseaba. Sin embargo, incluso ese primer mordisco de la serpiente que le había dado parecía ser demasiado. Sasuke estaba muriendo bajo el peso de una fracción de su propio potencial. Las venas ennegrecidas marcaban la piel de Uchiha como una maldición, abriéndose paso por la superficie pálida y dejando escapar un líquido oscuro. El sudor se acumulaba en la frente de Sasuke mientras tomaba otra bocanada de aire temblorosa, con la mente perdida en pesadillas sobre un frío vacío distante. Tal vez Otis había debilitado demasiado su cuerpo cuando lo invocó a través de las dimensiones. Incluso con su curación y el comienzo cuidadosamente cultivado de una voluntad de poder, Sasuke moriría. ¡Qué lamentable! Al final, había sido una apuesta arriesgada, esperar que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto estuvieran preparados para las armas. Al menos, el plan de la Chaos Brigade estaba avanzando. Alisando el satén negro de su vestido sobre sus rodillas, Otis se levantó y abrió un agujero entre los mundos con un chasquido de dedos. Los acontecimientos no se estaban moviendo lo suficientemente rápido en el hado loca para su gusto. Tendría que hablar con el descendiente de San Wukong, de lo contrario, Bikou simplemente seguiría postergando las cosas. Me gustan las galletas. Entonces tómalos. Otis se detuvo en el umbral y le dirigió a Sasuke una última mirada. Un líquido de medianoche se filtraba por las comisuras de sus párpados cerrados, corría por su aristocrática nariz, goteaba por la comisura de sus labios y goteaba por sus orejas. La piel de Uchiha se partió aún más bajo la fuerza del veneno en sus venas, lo que lo llevó a gritar de agonía. Sentimiento. Otis se clavó el colmillo en la lengua rosada y permaneció en silencio mientras su boca se llenaba del sabor cobrizo de su propia sangre. Una gota carmesí se deslizó entre sus pálidos labios, trazando una obscena línea roja por la piel de marfil del mentón del dios dragón. Otis se dejó caer de rodillas y la hierba crujió cuando extendió la mano para acuñar el rostro de la joven demonio. Ignorando la sensación húmeda de sudor y de icor bajo las yemas de sus dedos, la dragona Ouroboros presionó sus labios contra los de él, una decisión tomada. La sangre fluía caliente y resbaladiza de su boca hacia la de él, deslizándose por la garganta de Sasuke como rayas de fuego. Si el Uchiha estaba demasiado débil para sobrevivir a la noche, Otis simplemente lo repintaría con sus propios colores. La pieza del rey giraba entre los dedos de Circex sin hacer nada, transparente como el cristal y brillando con una siniestra luz roja. Una de las 9 piezas del rey que existen, la prohibida pieza del mal parecía llamar como una seductora. Era casi como un susurro fuera del alcance del oído, rogando al gran Satán que se uniera a ella y alcanzara un poder divino. Circex se preguntó cómo los campeones originales de los juegos de clasificación habían podido dejarlos considerando lo adictivos que eran. Solo una vez, el Satanás Lucifer de cabello carmesí había usado la pieza del rey. En los últimos días de la guerra civil que determinaría el futuro de su especie, Circex había consumido la pieza de ajedrez carmesí y había usado su poder para aniquilar 3 de los 72 pilares del inframundo y luego casi murió él mismo. A veces todavía extrañaba esa emoción. Sin embargo, Roigun Bepelgor había renunciado a la suya sin quejarse. Había llevado su título nobiliario casi a la cima de los juegos de clasificación de gladiadores, gracias al poder de un conjunto completo de piezas del mal. Y luego, tan pronto como el gobierno las prohibió, entregó la abrumadoramente poderosa pieza de ajedrez. Ese tipo de fortaleza era una fuerza que Circex podía admirar, especialmente cuando Roigun había logrado permanecer en segundo lugar en los juegos de clasificación incluso después de perder su pieza del rey. Ajuka había hecho bien su trabajo cuando creó las piezas del mal. Demasiado bien, si Circex era honesto. La capacidad de aumentar exponencialmente la fuerza de un demonio 100 veces era algo por lo que miles de demonios matarían y lo hicieron.
El caos y la sangre creados por la mera existencia de las piezas del rey habían desencadenado otra campaña militar en un reino cansado de la guerra para obligar a sus dueños a entregarlas al gobierno. Eran demasiado peligrosas para dejarlas en manos del público, y fueron confiscadas y luego asignadas a custodios confiables. Los 4 satanes, el gran rey Bael, el archiduque Agares, Mephistófeles y el campeón del Ratingvaindiauser Belial. Solo la 9ª pieza del rey seguía en libertad, en manos de la antigua facción de Satanás, si la situación seguía igual desde la deserción de Graifia. A Sir Zetch le preocupaba que no se hubiera explicado el motivo de tal catalizador de conflicto, especialmente con un tratado de paz entre los ángeles caídos y los demonios que se acercaba lentamente a su firma. Ponle una sonrisa de oreja a oreja, Sir Zetch-chan. Seraphale Leviatán abrazó al satán pelirrojo, golpeándole suavemente la nariz con su varita mágica. ¿Por qué esa cara? Las comisuras de los labios de Sir Zetch se curvaron hacia arriba, suavizando la expresión de preocupación que había estado estropeando sus rasgos y transformándola en algo más cordial. Solo estoy pensando en los viejos tiempos, Leviatán. No hay de qué preocuparse. Ajuka Belzebub hizo una mueca de incredulidad y sacó la pieza del rey de los dedos inertes de Sir Zetch mientras pasaba a su lado. El satán y el científico observaron el brillo azul que adquirió la pieza cuando cambió de manos con una expresión de leve desprecio antes de devolverla a su custodio. Si hubiera sabido los problemas que traería, no me habría molestado en crearlas. No mientas, murmuró Falbium Asmodeus, estirándose letárgicamente sobre el brazo de su otomana. El banco ligeramente desgastado parecía más que un poco fuera de lugar en comparación con la opulenta opulencia del estudio de la familia Las Yalabolas, pero ninguno de los miembros de la familia tenía las agallas de ir en contra de las preferencias de su vástago desobediente. Ser nombrado Satanás tenía una forma de alentar a la gente a hacer lo que fuera para besar traseros. Te encanta trastear demasiado. Los harías solo para mirarlos, incluso si no sirven para nada. TCH. Por favor, no luches. Luchar pone triste a Leviatán. Un aura sofocante llenó el aire mientras una luz siniestra comenzaba a brillar en los ojos de la mujer Satanás. ¿Y no quieres poner triste a Leviatán, no? Unge. Sir Zetch le revolvió el pelo a Seraphale y sonrió beatíficamente al ver el puchero que hizo cuando le torcieron el sombrero. Podemos jugar al diablo en otra ocasión. Han surgido algunos cambios. Azazel. La Leviatán se cruzó de brazos y se sentó en el escritorio más cercano con el ceño fruncido. La cordialidad desapareció de los rostros de los presentes y la Satanás carmesí se dejó caer en la silla junto a Ajuka con un suspiro. Michael quiere que nos reunamos con él de nuevo, anunció Sir Zetch con cansancio. Tiene la esperanza de que si viene con su propio séquito, el Frente Unido inspirará a Azazel a dejar de mentir. Si no nos escucha, las cosas podrían ponerse complicadas. Falbium maldijo en voz baja, pasándose una mano por la superficie afeitada del cráneo. ¿Qué diablos están haciendo los Grigori? Dejando que Cocabiel ande suelto por el mundo humano. ¿Quieren otra guerra? Podríamos encargarnos de ello nosotros mismos, murmuró Ajuka en medio del silencio preocupado. Podríamos acabar con ese perro rabioso si Azazel no se molesta en ponerle una correa. Incluso si nos descubrieran, estoy segura de que Michael nos respaldaría. Las repercusiones diplomáticas serían graves, pero ni siquiera el belicista más estúpido de los Grigori va a declarar la guerra a nosotros y al cielo. Sir Zetch lo pensó un momento. ¿Qué era una sola vida comparada con la continuidad de la paz? Cocabiel se aferraba a las viejas costumbres y seguiría siendo una espina en el costado de cualquier intento de llegar a un tratado. Y si era necesario para la paz, Ajuka tenía razón. El arcángel los respaldaría. Contrariamente a las expectativas humanas, los ángeles y los demonios tenían una mejor relación que la que tenían con los ángeles caídos. Estos últimos representaban la amenaza de corrupción para los primeros y un competidor por los recursos para los segundos. Sir Zetch se pellizcó el puente de la nariz y suspiró frustrado. Es una opción. Primero debemos recurrir a la diplomacia, de lo contrario podríamos terminar en una guerra fría con los ángeles caídos. También existe la posibilidad de que se vengan filtrando la información a otras facciones. La cosa era un nombre pintoresco para la horrible verdad, que el dios de la Biblia estaba muerto y sus 3 pueblos estaban al borde de la extinción. ¿Tan locos están los Grigori? Seraphale se mordió el labio. No sería mejor para ellos que para nosotros. Nunca subestimes hasta dónde es capaz de llegar un hombre por venganza, intervino Ajuka con sequedad, entrelazando los dedos en su regazo.
Si se le presiona, sí, podría ver a los Grigori soltando la sopa. Son la facción más débil y, de lo contrario, contra una unión del infierno y el cielo se enfrentarían a una rápida aniquilación. Falbium miró el reloj con una vaga expresión de impaciencia. A pesar de ser un satán, tenía un temperamento poco adecuado para las largas y aburridas horas que requiere un gobierno eficaz. Entonces, ¿estamos de acuerdo? La diplomacia primero. La diplomacia es lo primero, convino el satán carmesí, obsequiando a sus amigos con una sonrisa tranquilizadora. Hablaré con Michael. Las cosas aún no están perdidas. Fuera. Fuera, fuera, fuera y no vuelvas. Gritó Ravel Fenix, lanzando una bola de fuego tras otra y apuntando a la espalda de Leo Purson. El niño de 12 años chilló mientras huía de la fuerza de su furia, la calva que ella le había quemado en la nuca palpitaba roja. Jadeando mientras otro pretendiente potencial se apartaba de su cabello, la chica rubia se pasó el dorso de la mano por la frente. Son unos idiotas, se quejó Ravel, alisando los pliegues rosados de su vestido antes de volver a concentrarse en sus libros. Por un lado, Ravel no podía decir que le sorprendiera tener tantos pretendientes. Era la única nieta del marqués Fenix y su clan era el único que podía producir las legendarias lágrimas de Fénix. Vender la cura para casi cualquier herida o miembro amputado en una botella era una forma de llenar sus bolsillos de oro. Pero era demasiado pedir que cualquiera de las docenas de nobles demonios enviados para intentar ganar su corazón cuando ella era aún joven tuviera algo en sus venas. Todos eran iguales. Aburridos, estirados y mediocres en cualquier aspecto que importara. Ravel se merecía algo mejor que una serie de pretendientes tan olvidables que finalmente se vio reducida a recordarlos como el moreno o el que usaba maquillaje. La genio de 8 años resopló por última vez, tirando de una de sus coletas con forma de taladro antes de abrir el libro más cercano. La imbución es el arte de infundir energía mágica en un objeto ya existente. Es de corta duración y, por lo tanto, tiene pocas aplicaciones más allá del combate, sin embargo, otro más que muerde el polvo, ¿eh? Riser Fenix entró en la pequeña biblioteca, sonriendo con picardía mientras su hermana menor dejaba a un lado de inmediato el tomo que acababa de abrir. La chica rubia podía disfrutar estudiando, pero adoraba a su hermano mayor. El Playboy era el único en su familia que realmente la comprendía, dejándola probar hechizos que sus padres considerarían demasiado complejos para una chica de su edad. Por supuesto, Ravel frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Qué esperaban mamá y papá? Era exactamente igual que el que usaba guantes, siempre hablando de dinero. Tiene suerte de que no haya hecho algo peor. Riser se pasó la mano por la pajita rubia, se rió entre dientes y sacó un cigarrillo. Encendió el cigarrillo con un destello de fuego que salió de la punta de su dedo y dio una larga calada. Cuando tengas 20 años tendrás una lista kilométrica de mocosos a los que habrás dado una paliza. Tenemos suerte de que el chico Purson fuera de una rama de la familia y no de la casa principal, de lo contrario tendríamos que escuchar algunas quejas durante unos días. Ravel arrugó la nariz. Sí, supongo. Todavía recuerdo cómo no dejaron de insistir durante una semana después de que le quemé los pantalones al que tenía el lunar en la barbilla. No sé cómo esperas que la gente crea que tu mayor sueño es enamorarte. Creo que eres menos una gatita enamorada y más una viuda negra, bromeó Riser ligeramente, lanzando un anillo de humo hacia su hermana menor. Aunque ambos eran demonios y, por lo tanto, inmunes a las toxinas que dañarían a los humanos, eso todavía molestaba muchísimo a Ravel. Es una costumbre repugnante. No, a las chicas les encanta. Claro que sí, pavo. Isaías aulló. Generalmente, el niño de 10 años reprimió el dolor para no darle a ese bastardo sádico de Valper la satisfacción de oírlo gritar. Pero a veces la agonía lo vencía y borraba todo pensamiento detrás de sus ojos grises que no estuviera relacionado con su sufrimiento. El elemento de luz licuada nublaba la solución intravenosa suspendida sobre él, goteando a través de un tubo de plástico y a través de una aguja para quemar las venas del rubio. Maldito Galilei. Rugió el chico, agitándose contra sus ataduras mientras el sádico de pelo gris se reía entre dientes. El sacerdote parecía disfrutar causando dolor a todos los huérfanos de la iglesia que habían sido puestos bajo su tierno cuidado, y nunca hizo ningún esfuerzo por reducir su sufrimiento incluso cuando podía hacerlo sin afectar el experimento. Esa crueldad fue lo que lo hizo ser nombrado arzobispo del genocidio, y lo que llevó a la iglesia a excomulgarlo y cortarle su apoyo. Desafortunadamente para los niños cautivos, había muchas facciones en el mundo que podían y estaban dispuestas a pagarle a Valper para que jugara con sus interiores a cambio de sus descubrimientos.
Si Isaías tuviera que adivinar basándose en la sabana que lograba ver con poca frecuencia, el último laboratorio al que los habían trasladado estaba en algún lugar de África. Cada pocos meses, Galilei los drogaba a todos y trasladaba su experimento a un nuevo país. El proyecto Espada Sagrada se había vuelto tan horripilante e inhumano que las diversas iglesias se movilizaron para cerrarlo por la fuerza cuando se enteraron, pero el gordo bastardo siempre iba un paso por delante, y cada vez era más fácil moverse cuando uno de los niños moría bajo el bisturí. Valper tenía menos bienes muebles que mover. Esther, Pollux, Kamizuki, Vanelle, Vladimir, Lucía, Gretel. Había tantos nombres y rostros que Isaías había conocido desde que Galileo lo había hecho prisionero. Nombres de otros huérfanos y niños secuestrados que murieron horriblemente antes de ser destilados en más elemento luz. Todos los humanos tenían una pequeña cantidad de este elemento en su interior, pero solo unos pocos podían tolerar niveles más altos de la sustancia en sus cuerpos, y aún menos tenían naturalmente altos niveles de elemento luz en su interior. Isaías originalmente había tenido muy poco, pero toleraba las infusiones mejor que muchos de los otros niños. Los niños menos afortunados acabaron siendo reciclados. Se preguntó si tenía algo que ver con su Sacred Heart que Galilei había torturado para que se mostrara. Swordbeard estaba en el extremo opuesto del espectro, creando espadas demoníacas a partir de la energía pura de Isaías en lugar de espadas sagradas. Pero el sacerdote excomulgado teorizó que si era compatible con la creación de espadas demoníacas, Isaías podría estar preparado artificialmente para manejar espadas sagradas. Que le jodan a las espadas sagradas. Que le jodan al proyecto. Que le jodan a Galilei y que le jodan a la muerte. A Isaías no le importaba cuánto tiempo llevara. Un día iba a escapar del experimento. Isaías no iba a morir en la oscuridad, otro contribuyente involuntario a la diversión personal de Galilei. Sobreviviría. Y un día, se vengaría. Rías sabía que estaba siendo infantil. Podar cuidadosamente sus rosales era técnicamente un trabajo de sirvienta, pero técnicamente a Rías realmente no le importaba. Le daba una excusa para mantener sus manos ocupadas y no mirar a su sobrino que rondaba por allí. El chico le había dado unos días de espacio antes de ir a visitarlo, y ella no podía preocuparse por eso ya que había dicho que su familia podía pasar por Starling Hall cuando quisieran. Naruto seguía siendo familia, y ella no era tan mezquina como para intentar expulsarlo de la finca. Solo lo suficientemente mezquino como para evitar el contacto visual y darle un poco de indiferencia. Tienes muchas rosas de distintos colores. Pensé que las azules en realidad no existían, preguntó Naruto torpemente, cruzando las manos tras la espalda y examinando las brillantes rosas azules con demasiado interés para ser sincero. ¿O simplemente las hiciste con magia para que se vieran así? Sí y no, Rías sonrió cortésmente, cortando algunos tallos muertos con un par de tijeras. Tienes razón en que este color no aparece en la naturaleza. Normalmente, en el mundo humano, si querías rosas azules, las teñías después de recoger tu ramo. Sin embargo, algunos humanos están en el proceso de modificar genéticamente las plantas de rosas para que muestren este color sin necesidad de tinte. Con magia, ya hemos logrado completar ese proceso. Naruto extendió la mano y pasó el pulgar por uno de los pétalos celestes. Supongo que pasa lo mismo con las plantas negras. Exactamente. Aunque el proceso de creación de rosas negras fue en realidad un poco más fácil que el de las azules. Naruto resopló y echó un vistazo al resto del jardín. Cuanto más sepas, era una combinación de colores bastante vertiginosa que se extendía por todo el arco iris. De hecho, incluso había algunas plantas de rosas arcoíris esparcidas por todas partes. Estoy bastante seguro de que no puedes obtener todos los colores en uno, incluso con la técnica de empalme genético. Son plantas de rosas blancas que están encantadas de absorber el tinte. No viven mucho tiempo. Veo. La conversación forzada se fue apagando, dejando un silencio desagradable a su paso. Rías se contentó con dejar que se extendiera. La brecha entre ellos había ido creciendo lentamente a lo largo de los años, vaciándose bajo una película de normalidad. El duelo solo había desgarrado la apariencia, dejando que toda la podredumbre subyacente saliera a la luz. Naruto era mejor que ella. Tanto mejor que, al mirar atrás, podía ver el cálculo en sus movimientos. Cuando habían peleado, no había sido una lucha entre iguales. De alguna manera nebulosa, Naruto la había superado, reduciéndolo a una sutil lección de un superior a uno significativamente inferior. A pesar de su juventud, Naruto era mejor. Siempre lo había sido.
Cortó a la princesa Ruina hasta el núcleo. Si Naruto siempre hubiera sido mejor que ella, entonces él siempre iba a terminar siendo el heredero de su familia. Y si Naruto siempre iba a ser el heredero, entonces Rias nunca lo sería. Si ella nunca iba a suceder al clan, ¿por qué razón existía? Nació simplemente porque sus padres frecuentemente tenían relaciones sexuales. Nada más que un símbolo de amor. Se redujo toda la existencia de Rias simplemente a ser un reflejo de las acciones de quienes la rodeaban. Una niña nacida simplemente porque sí, para proporcionar un contexto conveniente para la grandeza de Naruto, y luego desvanecerse en la sombra reducida a un accesorio político conveniente / yegua de cría. Cada hebra del ser de Rias se rebeló contra la idea. Ella era más que una pieza de fondo. Era una persona que no estaba definida únicamente por las circunstancias. Ser la hermana de un satán no tenía nada que ver con la forma en que usaba anteojos cuando leía para mejorar la concentración. Sus padres no tenían nada que ver con su fascinación por la cultura del este de Asia. Su sobrino no tenía nada que ver con la forma en que Rias disfrutaba jugando en la nieve. Rias se preguntó si esa era la razón por la que le daba tanto significado a ser la heredera y algún día convertirse en la duquesa Gremory. Tal vez tenía menos que ver con el orgullo y más con la utilidad. Si no podía escapar del clan, simplemente lo subsumiría y se convertiría en la parte más importante del todo. Sin duda, era un camino más fácil para ser valorada por algo más que simplemente existir. No era exactamente fácil encontrar un amante en Gehenna al que no le importara un comino cuál era el contexto que la había creado. O tal vez simplemente era así de arrogante. Papá va a invitar a algunos miembros del clan Belial a una cena privada en unos días. Ya sabes, esa especie de no somos amigos, pero fingiremos que somos los mejores amigos. La voz de Naruto interrumpió sus cavilaciones y cambió la dirección de sus pensamientos. Decir que el clan Belial no era amigo era cierto, pero implicaba más animosidad y falsa amistad de la que había. Dieuser Belial era similar a Sairaorg, a pesar de ser mucho mayor y mucho más poderoso. Tenía un sentido de caballerosidad que hizo que sus padres estuvieran bien predispuestos hacia él. Si tenía hijos, estarían más arriba que la mayoría en la lista de posibles cónyuges para el heredero del clan. Lo cual no tenía nada que ver con ella, ya que Rias ya no tenía ese puesto. Una plácida sonrisa se dibujó en su rostro mientras se dirigía a otro rosal para continuar con su jardinería. Ya veo. Espero que todo salga tal como lo habían planeado. Podía imaginarse la forma en que su sobrino se rascaba tímidamente la nuca. Mamá y papá dijeron que no tienes que venir ni nada, ya que es más una cuestión de Satanás Lucifer que algo que tenga que ver con el clan Gremory, pero les gustaría que vinieras. Lo siento, pero tengo planes previos, mintió Rias entre dientes, agarrando un puñado de hojas verdes para examinar su salud. Ya he organizado una salida con Sona. Su amiga era una excusa bastante conveniente para echarse atrás en cosas que no quería hacer. Años atrás habían llegado a un acuerdo para proporcionarse coartadas mutuamente, por lo que incluso si Naruto preguntaba al respecto, Sona confirmaría que pasarían la noche juntas. El siseo que escapó de la boca de Naruto fue de fastidio. El pelirrojo finalmente dejó de lado su persistente sentimiento de culpa y se volvió irritado. Sabía que ella estaba mintiendo, incluso si no podía probarlo rotundamente, y el hecho de que ella lo evitara a él y a su familia estaba empezando a ponerlo de los nervios. Naruto generalmente no era delicado, y su respuesta a la decepción era levantarse y volver a intentarlo una y otra vez hasta que lo lograba. La decisión de Rias de retirarse y esconderse le pareció una debilidad. Así que así es como se desarrollarán las cosas, ¿eh? Por primera vez desde que entró en su jardín, Rias se detuvo. Luego se enderezó y dejó caer las hojas entre sus dedos mientras dejaba las tijeras en una maceta de barro vacía. Cuando se volvió para mirar a la pelirroja más baja, sus cejas se fruncieron en una expresión de desconcierto. ¿Perdón? Si quieres decir que pasaré la noche con Sona, entonces sí. De lo contrario, no sé a qué te refieres. Naruto levantó las manos, haciendo un gesto de abarcar todo mientras fruncía el ceño irritado. Me refiero a esto, a todo lo que tienes de princesa de hielo. Podía ver cómo la frialdad se extendía lentamente por el rostro de Rias, pero estaba demasiado concentrado como para detenerse a mitad de camino. Entiendo que estés enojada. Yo también lo estaría. A nadie le gusta perder. Pero no es para tanto, fuego y cenizas del infierno. Lucharé contigo en cualquier momento si quieres seguir entrenando para ganar. Incluso te ayudaré a entrenar si quieres. Entonces, ¿podemos simplemente saltarnos todos los silencios dramáticos y volver a cómo solían ser las cosas?
¿Cómo solían ser las cosas? Rías casi sintió ganas de reír. ¿Cómo solían ser las cosas? Porque lo que Rías recordaba era una felicidad que lentamente se apagaba, consumida por ser dejada de lado a lo largo de los años en las opiniones de todos. Su padre estaba disponible con menos frecuencia para entrenarla personalmente en hechicería, aunque logró vislumbrarlo despeinando el cabello de Naruto después de enseñarle al niño un poco de magia complicada. Su hermano tenía cada vez menos tiempo para discutir sobre política o historia con ella, aunque siempre estaba disponible para su hijo. Graifía siempre había estado al margen para empezar, consumida por sus deberes de sirvienta autoproclamados. Los únicos que realmente habían tenido tiempo para ella habían sido su madre, a quien, para empezar, no le gustaban las batallas ni la política, y su sobrino, que poco a poco la había ido eclipsando como el sol eclipsaba a la luna. Pero ella se negó a mostrar nada de ese veneno en su rostro, porque la culpa no era realmente de Naruto por ser fuerte, era de Rías por ser demasiado débil para ser valiosa para su propia familia. De todos modos, en Geena el valor siempre se reducía al poder. Rías levantó una ceja. Realmente no sé de qué estás hablando. Claro, lo que digas Rías. 5000 palabras. Opis eso, sí, lo es. Si bien puedo verla siendo bastante desapasionada, no la veo inocente ni ingenua. Tiene al menos millones de años. Se espera que creamos que en cualquier mundo remotamente realista ella no habría interactuado con otros seres vivos antes. Y digo seres vivos, porque cuando se reduce a eso, los humanos, los demonios, los ángeles caídos, incluso los budas y los dragones y los dioses no son tan diferentes en el universo de XD. Estoy seguro de que en este punto ella sabe cómo funciona la gente.